Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, vibrando con la emoción de las noticias que tanto nos apasionan. Hoy les traigo una noticia que les aseguro va a hacer que se les caiga la mandíbula al suelo y que sus corazones empiecen a latir a un ritmo frenético. Y no es para menos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, rumores jugosos y, quién sabe, quizás confirmaciones que nadie se esperaba, que cambiarán el panorama del entretenimiento para siempre. Si aún no están suscritos, les recomiendo encarecidamente que le den al botón rojo de suscribirse ahora mismo, porque con lo que se viene les aseguro que no querrán perderse absolutamente nada. Cada clic es un apoyo para seguir trayéndoles lo último de lo último. Y es que hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con una fuerza magnética en el universo de la actuación, dos talentos que no solo conquistaron corazones con su química innegable en pantalla, sino que también se grabaron a fuego en la memoria de millones de espectadores. Dos estrellas que ahora vuelven a estar en el centro de todas las miradas, tejiendo una red de expectación que envuelve a la industria. Sí, amigos, estamos hablando de *Can Yaman y *Demet Özdemir. ¿Recuerdan esa chispa eléctrica, esa conexión casi palpable que traspasaba la pantalla en Erkenzikuş? Esa magia que nos hizo suspirar, reír y sentir cada momento como si fuera nuestro. Bueno, pues parece que el destino, o quizás la vida misma, está jugando unas cartas bastante interesantes y prometedoras para estos dos. La fecha de hoy, *09 de noviembre de 2025, podría marcar un antes y un después en sus carreras, o al menos, en cómo los vemos interactuar fuera de los focos, en un nivel que trasciende la pantalla. Imaginen la escena, dos estrellas consolidadas con carreras individuales brillantes, que se reencuentran, no en un evento casual ni en un saludo fugaz, sino en el corazón de un nuevo proyecto. ¿Será en una serie que reavive la llama de su éxito pasado pero con una madurez y complejidad nuevas? ¿Una colaboración inesperada en un formato diferente, quizás una película que explore facetas inéditas de su talento? ¿O tal vez algo mucho más personal, que la industria aún no se atreve a nombrar pero que los rumores insinúan? Los rumores han estado circulando como pólvora por los pasillos de la industria, y hoy, con la pasión y el detalle que nos caracterizan, vamos a intentar desgranar lo que sabemos, lo que se rumorea con fuerza y lo que, sinceramente, todos esperamos con una mezcla embriagadora de emoción pura y un poquito de morbo sano. Desde que Erkenzikuş cerró su capítulo en la televisión, la vida de Can Yaman y Demet Özdemir ha tomado rumbos a priori diferentes, pero siempre bajo el incansable escrutinio público y el cariño de sus seguidores. Can, con sus incursiones audaces en producciones internacionales, su presencia carismática y una legión de fans global que lo idolatra, ha demostrado ser un fenómeno con un alcance sin precedentes. Ha sabido capitalizar su éxito para explorar nuevos mercados y desafíos. Demet, por su parte, ha continuado cosechando éxitos rotundos en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y respetadas, y ampliando su influencia de manera significativa en el mercado latinoamericano, donde su talento es especialmente celebrado. Y aunque cada uno ha seguido su propio camino, construyendo imperios individuales, la pregunta que muchos se hacían, casi como un mantra, era: ¿volveremos a verlos juntos en pantalla, compartiendo esa energía que nos cautivó? Pues bien, prepárense porque la noticia que está sacudiendo el panorama del espectáculo turco con una intensidad pocas veces vista, y que ya se ha esparcido como la espuma por las redes sociales, las páginas de noticias de entretenimiento y los foros de fans, apunta a un posible reencuentro. Y no hablo de un simple saludo en un evento de alfombra roja o una foto casual compartida en Instagram. Estoy hablando de algo mucho más sustancioso, algo que podría reavivar esa magia que tanto amamos, ese romance televisivo que se convirtió en un hito. Los detalles, como suele suceder en estos casos, son escasos, protegidos con un celo casi monacal por las productoras y los representantes. Sin embargo, las fuentes cercanas a los sets de grabación, los susurros de los insiders de la industria y los murmullos que llegan desde los corrillos de producción apuntan a que se está gestando un proyecto que, de confirmarse, sería sencillamente un bombazo absoluto. Algunos susurran con vehemencia que podría tratarse de una nueva serie, un drama romántico con la intensidad y profundidad que solo ellos saben darle, o quizás una comedia fresca y vibrante con ese toque especial que solo su química puede lograr. Otros, más atrevidos y con una imaginación desbordante, hablan de una película, un formato cinematográfico que les permitiría explorar nuevas facetas de su talento, desplegar su arte en un lienzo diferente y quizás, solo quizás, alcanzar un reconocimiento aún mayor a nivel mundial. Lo cierto es que para quienes vibraron intensamente con la historia de Can,
para quienes se enamoraron de su romance, de sus altibajos, de sus miradas cómplices y sus apasionados abrazos, este reencuentro sería el regalo de Navidad anticipado más deseado, el sueño hecho realidad. La química entre ellos era más que palpable, era una fuerza de la naturaleza, esa complicidad natural, esa conexión que trascendía el guión y hacía que cada mirada, cada gesto, cada palabra, estuviera cargado de un significado profundo y embriagador. La forma en que se complementaban en pantalla, la manera en que lograban transmitir la intensidad de sus sentimientos, desde la ternura más pura hasta la pasión arrolladora, es algo que no se ve todos los días en la televisión. Y si a eso le sumamos la experiencia, la madurez artística y la evolución profesional que ambos han adquirido en estos años, el resultado, sin duda alguna, podría ser simplemente espectacular, un hito en sus carreras y un deleite para la audiencia global. Pero, ¿qué sabemos realmente? Las agencias de representación, como era de esperar, guardan un silencio casi sepulcral, una estrategia que, como siempre, solo alimenta más las especulaciones y aviva la llama de la curiosidad. Sin embargo, hay indicios, chispas que sugieren que hay fuego detrás del humo. Se rumorea con insistencia que ambos actores han estado en conversaciones activas, explorando posibles guiones, debatiendo ideas y, lo que es más intrigante, se habla de reuniones privadas, de encuentros discretos lejos de los flashes y del escrutinio público para discutir los detalles de este hipotético proyecto. Y aunque nada está firmado ni oficializado, la intensidad y la persistencia de estos rumores sugieren que hay algo de verdad, algo sustancial, detrás de toda esta euforia. Piensen en el impacto que tendría un proyecto así. La industria del entretenimiento turco ha ganado una proyección global inmensa en los últimos años, conquistando mercados y cautivando audiencias en todos los rincones del planeta. Y un proyecto protagonizado por Can Yaman y Demet Özdemir, en este momento específico de sus carreras y de la industria, sería un evento de magnitud internacional, un terremoto mediático que sacudiría los cimientos del entretenimiento. Las plataformas de streaming, esas gigantes que dictan el rumbo del consumo audiovisual, estarían peleándose por los derechos de emisión, compitiendo ferozmente para hacerse con este proyecto estrella. Los fans de todo el mundo, desde América Latina hasta Europa y Asia, estarían pegados a sus pantallas, ansiosos por presenciar este reencuentro. Sería un fenómeno de audiencia asegurado, un retorno triunfal para ambos en un escenario que los vio nacer, crecer y triunfar juntos, pero ahora, con una experiencia y un bagaje artístico aún mayores. Y no podemos olvidar el poderoso factor nostalgia. Erkencikus no fue solo una serie, se convirtió en un fenómeno global, catapultando a ambos actores al estrellato internacional y abriendo las puertas de sus carreras a un público mucho más amplio. Para muchos fue su primera gran introducción al fascinante y cautivador mundo de las producciones turcas, y Sanem y Can se convirtieron en íconos de ese romance televisivo que traspasó fronteras. Un reencuentro ahora no solo sería un evento profesional de gran envergadura, sino también un guiño a esos recuerdos compartidos, una oportunidad de revivir y reinterpretar esa conexión que cautivó a millones de personas, una celebración de la historia que construyeron juntos. Ahora hablemos de las posibilidades. Si se tratara de una nueva serie, ¿qué tipo de historia podría ser? Algo que retome la esencia de su anterior trabajo, esa comedia romántica con toques de drama, pero con una trama más madura, más compleja y con temáticas que reflejen su evolución como artistas y como personas. Una comedia romántica moderna con situaciones más ácidas, diálogos más ingeniosos y una dinámica de pareja más realista y desafiante. O quizás un drama intenso que explore las dificultades y las presiones de una relación en el vertiginoso mundo de la fama, las secuelas del éxito y la constante exposición mediática. Las opciones son infinitas y todas suenan increíblemente emocionantes. Imaginen a Can con esa energía arrolladora, ese carisma magnético y esa intensidad que lo caracteriza, y a Demet, con esa dulzura que desarma, esa fuerza interior y esa capacidad para transmitir emociones profundas enfrentando nuevos desafíos juntos, creando una sinergia aún más poderosa en pantalla. Y si fuera una película, el abanico de posibilidades se abre aún más, permitiendo una mayor experimentación y libertad artística. Podríamos verlos en géneros completamente diferentes a los que nos tienen acostumbrados, explorando roles que aún no hemos presenciado, demostrando la versatilidad que ambos poseen. Una película les daría la oportunidad de trabajar en un formato más condensado, pero con la misma potencia emocional y narrativa. La dirección de arte, la cinematografía, la banda sonora, todo podría elevar la experiencia a un nivel superior, creando una obra maestra cinematográfica. Pero como siempre, también hay que ser cautos.
En el vertiginoso mundo del espectáculo, los rumores son moneda corriente, y no siempre se materializan en proyectos concretos. Sin embargo, la persistencia y la fuente de estos rumores, que provienen de círculos cercanos a la producción y de fuentes fiables dentro de la industria, nos dan razones fundadas para ser optimistas. Y es que, seamos honestos, la idea de ver a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos de nuevo es algo que muchos hemos estado esperando en silencio, con la esperanza de que suceda algún día. Analicemos un poco el asterisco contexto actual. Ambos actores están en un momento de sus carreras en el que poseen la madurez, la experiencia y la influencia necesarias para permitirse elegir los proyectos que realmente les apasionan, aquellos que les ofrecen un reto creativo y que resuenan con su visión artística. Han demostrado su capacidad para liderar producciones exitosas y tienen un público fiel y entregado, dispuesto a seguirlos a donde sea que vayan, en cada proyecto que emprendan. Por lo tanto, si están considerando un reencuentro de esta magnitud, es porque el proyecto debe ser realmente especial, algo que los motive profundamente, que les ofrezca un nuevo desafío artístico y que les permita desplegar todo su potencial. Además, la industria turca está en constante evolución, buscando innovar, sorprender a su audiencia y expandir su alcance global. Un proyecto de esta magnitud, con dos de sus estrellas más reconocidas y queridas a nivel internacional, sería una jugada maestra para consolidar aún más su posición en el mercado global y atraer la atención de nuevos públicos. Las plataformas digitales, que han sido fundamentales para la expansión de las producciones turcas y han democratizado su acceso, verían en esto una oportunidad de oro para atraer a una audiencia masiva y generar un gran revuelo mediático. Y pensemos en las implicaciones para sus carreras individuales. Sin duda, sería un impulso enorme para ambos, una oportunidad para reafirmar su estatus y explorar nuevas avenidas. Para Can, representaría una conexión directa con sus raíces, con el público que lo lanzó a la fama mundial y una plataforma para demostrar su evolución como actor. Para Demet, sería la oportunidad de reafirmar su estatus como una de las actrices más queridas, versátiles y talentosas de Turquía, y de expandir aún más su alcance internacional, consolidando su presencia en mercados clave. Y por supuesto, no podemos olvidar el asterisco factor fans. La comunidad de seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir es una de las más apasionadas, activas y unidas del mundo. Imaginen la expectación que generaría este reencuentro, los debates que surgirían en redes sociales, las teorías que se tejerían, los miles de mensajes de apoyo y emoción que inundarían cada rincón de Internet. Sería un evento mediático sin precedentes, capaz de generar conversaciones a nivel global y de movilizar a una audiencia fiel y entusiasta. Ya podemos casi escuchar los gritos de emoción, las muestras de apoyo incondicional y el entusiasmo desbordante que inundarían las redes sociales. Por ahora, debemos ser pacientes y esperar a que haya confirmaciones oficiales. El mundo del entretenimiento es impredecible, pero la noticia de hoy, 09 de noviembre de 2025, es sin duda un rayo de esperanza, una promesa de algo grande para todos los que disfrutamos de su talento, de su carisma y de esa química inigualable que nos conquistó. Es esa sensación de que algo grande está a punto de suceder, ese cosquilleo en el estómago que te dice que la magia está a punto de volver, más fuerte y deslumbrante que nunca. ¿Qué les gustaría a ustedes ver en este posible reencuentro? ¿Qué tipo de historia creen que sería perfecta para ellos, que exploitara al máximo su potencial y su química? Me encantaría leer sus ideas, sus sueños y sus predicciones en la sección de comentarios, porque estoy segura de que tienen unas visiones maravillosas y unas propuestas creativas fascinantes. Será un drama intenso que nos haga llorar de emoción, una comedia que nos haga reír a carcajadas sin parar, o algo completamente inesperado que nos sorprenda a todos. La especulación es parte de la diversión, ¿verdad? Vamos a soñar juntos. Así que mientras esperamos con ansias las confirmaciones oficiales, podemos seguir soñando, fantaseando y deseando con todas nuestras fuerzas que esta noticia se haga realidad. El universo de la actuación turca está lleno de sorpresas, de giros inesperados y de historias que nos cautivan, y hoy, 09 de noviembre de 2025, parece que el destino nos ha dado una pista, un indicio de una noticia muy emocionante que podría cambiarlo todo. En resumen, la información que tenemos hoy es que hay fuertes indicios y rumores muy sólidos que apuntan a un posible y muy esperado reencuentro profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir. Se habla con insistencia de un nuevo proyecto que podría ser una serie o una película de gran calibre, y que de confirmarse, sería un acontecimiento de gran impacto en la industria del entretenimiento, tanto a nivel nacional como internacional.
Si bien aún no hay nada oficial, la intensidad de los rumores, la credibilidad de las fuentes y la expectación general nos invitan a mantener la esperanza y a ilusionarnos con esta posibilidad que suena tan prometedora. Y hasta aquí, amigos, llegamos con la noticia de hoy. Ha sido un verdadero placer compartir esta información intrigante y emocionante con ustedes. Espero de verdad que les haya gustado tanto como a mí, que les haya transmitido la misma emoción y la misma expectación. Si es así, no se olviden de dejarme un buen asterisco me gusta pulgares hacia arriba, que me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad y a mantener este espacio vivo. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans acérrimos de Khan y de Met, para que nadie se pierda esta posible gran noticia y podamos compartir la emoción juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo. No olviden activar la campana para que les lleguen las notificaciones al instante y sean los primeros en enterarse de todo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, por su apoyo incondicional y por formar parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más noticias impactantes y más momentos inolvidables del mundo del espectáculo. Chao, chao. Hasta la próxima.